Bien, para este proyecto vamos a utilizar una tela elástica, ¿sí? Pero una tela elástica que tenga cuerpo, que no sea tan delgada, para que el trabajo nos pueda quedar con forma y con fuerza sin necesidad de usar ningún tipo de elemento. Vean, esta hasta tiene una pequeña textura. La medida de la que vamos a necesitar para cortar, vamos a cortar una franja que tenga de ancho 15 centímetros, ¿ok? Vamos a fijarnos que vamos a cortar por el hilo de la tela o por el lado que más estire la tela, ¿ok? Vean aquí, si yo lo estiro acá, estira bastante, pero si la estiro en el sentido contrario, no es mucho lo que estira. Entonces vamos a usar el lado que más estire. Vamos a cortar una franja que va a tener de ancho 15 centímetros y de largo va a medir 55 centímetros, que es el contorno de la circunferencia de la cabeza, más 22 centímetros. A esa medida, a esa franja total, le vamos a medir en un extremo, primero, 12 centímetros. ¿Ok? Vamos a marcar y vamos a cortar esa franjita de tela de 12 centímetros. Y reservamos por acá. Vamos a medir, ese va a ser el centro de nuestro lazo principal. Vamos a medir otra pequeña franja de tela de esta misma que va a medir 7 centímetros. ¿Ok? Y vamos a cortar igual para reservar. Ese va a ser el centro de nuestro lacito. Cortamos y reservamos. Tenemos aquí entonces nuestras 3 piezas cortadas. Vamos a proceder a doblar la más pequeña, la más angosta, por el largo, ¿ok? Por la parte más larga. Y vamos a coser en línea recta. La parte central del lazo la vamos a doblar por lo más ancho, al revés. Y vamos a pasar una costura por el contorno, dejando un espacio en el medio sin coser, que es por donde vamos a voltear. Ese va a ser las orejitas de nuestro lazo. Y la franja más grande, que es la vincha como tal, la diadema, la vamos a doblar por lo largo y vamos a coser completo. Vamos a la máquina. Ok, para coser aquí deberíamos de utilizar un zigzag pequeñito, pero en este caso, como estoy con la costura recta, voy a coser acá y lo que voy a hacer es estirar la tela a medida que voy cosiendo, cosa de que cuando yo vaya a utilizar la diadema, esta no se vayan a reventar las costuras. Ok, entonces voy estirando, vean que estiro bastante y voy a coser. Recuerden que cuando vamos a coser telas elásticas debemos usar agujas especiales para ellas, se llaman agujas punta de bola, para que la máquina no nos salte las puntadas. Entonces, bueno, vamos a coser las 3 piezas como les di la orientación para luego continuar con el trabajo. Listo, tengo aquí mis 3 piezas cosidas, ¿ok? En esta cosí por el contorno y dejé el espacio sin coser para voltear. La más pequeñita la cosí por todo lo largo, igual que nuestra vincha larga. Vamos a voltear ahora nuestras piezas para seguir. Vean que estiro y no se rompen las costuras, ¿ven? A eso me refiero con que debemos estirar si solo tenemos costura recta. Procedo primero a limpiar las esquinas del centro del lazo para que nos queden cuando volteemos las punticas bien acomodaditas, bien armadas. Volteamos con calma todas las piezas
y continuamos. Listo, aquí tengo las piezas volteadas. ¿Qué voy a hacer? Voy a centrar la costura de la vincha principal, de la tela principal, ¿ok? Y voy a enfrentar los derechos por el lado precisamente de la costura. Y voy a coser ahí a todo lo largo para unir ya esa franja. Ya cosida, vean, voy a abrir estas costuras, voy a poner una para un lado y otra para el otro, para poner allí en ese centro la pieza principal del lazo. Vean el cuadrito este que tengo acá, ¿sí? Lo voy a doblar para que quede justo centrado y lo voy a poner entre esas dos costuras. Lo abro y voy a pasar una costura por allí, vean, lo acomodo bien para que quede bien centrado y me voy a ir a la máquina a pasar una costura a todo lo largo de esa vincha para que me queden unidas esas dos piezas y ya no se muevan más. Entonces voy a ello. Listo, vean, ya la cosí, quedó unida y vean cómo queda una costura para un lado y una costura para el otro lado, ¿ok? Ahora esta piecita pequeña la voy a colocar y voy a centrar igual la costura para que nos quede escondida y voy a abrazar, con esta pieza voy a abrazar la diadema. La voy a cerrar y voy a ajustar lo más posible, ¿ok? Que me quede, y voy a coser aquí lo más apretadito posible. Tienen que tener cuidado de que no quede tan apretado porque luego nos cuesta para voltear, pero sí tiene que quedar bien justo. Ya aquí tengo la costura realizada, voy a cortar el excedente de tela para poder proceder a voltear esta pieza pequeñita que nos va a quedar como un anillito ahí en esa diadema, ¿ven? Procedo a voltear. Aquí es donde les digo que sí es cierto que tiene que quedar bien ajustado porque no vamos a usar más costura para fijar, pero tiene que quedarles cómodo para que ustedes lo puedan voltear con cierta facilidad. Esta argollita la voy a ir subiendo y la voy a acomodar, voy a meter allí adentro la pieza central del lazo y la diadema para que me sostenga las tres piezas juntas. ¿Ven? Voy acomodando y me queda mi lacito, mi vincha con mi lacito armado, sin necesidad de yo tener que pasar ningún otro tipo de costura a mano. Eso va a permanecer allí porque el anillo nos debe haber quedado bien cosido y bien ajustado. Vamos acomodando. Aquí no se vio cómo arreglé, vean, pero miren cómo queda, ¿ven? Queda perfecta nuestra diadema lista. Ya terminada, no tenemos que coser más nada, sino simplemente ya usarla. Un proyecto fácil, rápido y que usted puede vender o hacer para sus niñas.